Pues bien, muy buenas tardes, bienvenidos sean todos a su plataforma virtual, sí, sobre cursos, seminarios, talleres y diplomados, en este caso de estudios de impacto ambiental, nuestra segunda sesión gratuita. Les habla Alex Padilla, ingeniero en recursos naturales renovables y medio ambiente, especializado en sistemas integrados, salud ocupacional y medio ambiente. También especializado en ciencias ambientales con mención en ordenamiento ambiental del territorio en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Les damos la bienvenida, ¿sí? A todos nuestros seguidores, colegas, estudiantes, amigos que nos siguen de diferentes partes de Sudamérica, ¿sí? Como es Perú, como es Ecuador, como es Bolivia, Colombia, Argentina, Chile. También tenemos ahí de República Dominicana. Según nuestra plataforma virtual, aproximadamente tenemos 250 alumnos inscritos o 250 colegas, consultores ambientales o manejadores de recursos que están interesados en la temática interesante que son los estudios de impacto ambiental. No podemos iniciar esto sin dar la bienvenida a nuestros auspiciantes y empresas que han confiado en nosotros, como es ForGreenSAC, empresa dedicada básicamente a la elaboración de estudios de impacto ambiental, también al asesoramiento en temáticas ambientales sobre la coyuntura ambiental actual, elaboración de perfiles técnicos, también en capacitaciones sobre educación ambiental a instituciones públicas y privadas. Damos el agradecimiento y nuevamente la bienvenida a NIB Consultores peruanos, que se dedican al asesoramiento y elaboración de temas de tesis de ingeniería y tecnologías en el Perú. Una empresa más que se ha sumado a nosotros, Emprende con Brenda Sac, que básicamente es una empresa que ayuda, ¿sí?, a pequeños y medianos empresarios con el asesoramiento de marketing digital, que actualmente está en auge. Y por último también a Ideas Perú o a Ciencia Viva, que pueden encontrarla en su Facebook, que es una revista científica de divulgación científica, valga la redundancia. Sin más preámbulos, hoy iniciaremos el tema de evaluación del impacto ambiental y el desarrollo sostenible. Para efectos de la clase de hoy día o de la conferencia de hoy día, para nuestros oyentes, para los que nos están viendo, EIA, las siglas EIA serán evaluación de impacto ambiental, ¿sí?, por hoy día, y para no estar más adelante ahí con conceptos varios de los que nos encontramos en esta reunión. Pues bien, en esta segunda sesión veremos el EIA, el desarrollo sostenible y los desafíos ambientales globales. Básicamente partiendo de las normativas generales y lo que vimos hace hoy 8 días la primera clase, ¿sí? Todos sabemos y nos hemos dado de cuenta que nunca antes los cambios ocurren a una velocidad vertiginosa, es decir, que los últimos 50 años, ¿sí?, o las últimas 5 décadas, todo el tema de la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, en donde básicamente en forma general y en forma global se han mejorado las condiciones de vida de gran parte de la población por el simple hecho de estar interconectados o la simple globalización a nivel gobierno. Se han aumentado las expectativas de vida de hombres y de mujeres, es decir, la equidad de género de alguna forma se está tratando, o hay plataformas de lucha en donde básicamente se solicita o se requiere o se está encaminado para que haya igualdad de condiciones para los géneros, hombre y mujer. Las comunicaciones que han adquirido una velocidad asombrosa. Todos tenemos el 2G, el 3G, 4G, 5G,
Sí, el tema de los celulares. Ahora en nuestras manos tenemos una computadora, básicamente, que son los celulares móviles de hoy en día. Y básicamente lo que se ve que la humanidad o nosotros, sí, los técnicos, los profesionales o la humanidad, desde el principio de los siglos ha tratado de alguna forma de dominar la naturaleza, pero ahora gracias a la tecnología, a los avances tecnológicos, el hombre cada vez, sí, está tratando, se ve y se nota, sí, aunque por ciclos cortos, que están tratando de manejar a la naturaleza a su antojo, o estamos tratando de manejar a nuestro antojo la naturaleza, haciendo caso omiso a las señales que ésta nos envía. Pues bien, anteriormente habíamos hablado de que este proceso de los estudios de impacto ambiental, o este proceso de las herramientas de gestión ambiental, iniciaron en la década de los años 70, ¿sí? En Estados Unidos, como la mayoría de las modas, yo siempre lo digo, sí, en donde ya se empezó, donde se tenía una preocupación puntual sobre el tema ambiental, en donde se inició el asunto del manejo adecuado de los recursos naturales, sí. Así nace el concepto del desarrollo sostenible o sustentable en el tiempo. Lo que vimos la vez pasada, el concepto básico de desarrollo sustentable es el aprovechamiento de los recursos naturales, ¿sí? O de los recursos de la naturaleza de las generaciones presentes, sin comprometer, ¿sí?, el uso de los recursos para las generaciones futuras. No sabemos si lo estamos cumpliendo. Según se ve actualmente, en el presente, no se cumple. También un desarrollo sostenible que debe promover la conservación de los recursos naturales, suelo, agua. Se han dicho estos de paso que de alguna forma ni se manejan, sí, y ni siquiera se adecúan a las necesidades que estamos viviendo actualmente. Para que tengan una idea, por ejemplo, con ejemplos, en la ciudad de Lima, el peruano promedio debería utilizar, según la Organización Mundial de la Salud, debería utilizar aproximadamente 40 litros de agua, sí, un peruano o un limeño promedio, en donde en uno de los distritos de clase media alta, el consumo promedio de agua es de 440 metros cúbicos, ¿sí?, en donde son 10, 20, 30, 40, hasta 50 veces más de lo que normalmente se debería de utilizar. Es decir, en resumen, no es un manejo adecuado o un consumo adecuado de los recursos, en este caso del agua. También tenemos el crecimiento económico y la protección ambiental. Mientras más desarrollamos, más contaminamos, ¿sí? A partir del año 1992, en donde el Banco Mundial básicamente ya tenía estadísticas de lo que iba a pasar en el año 2030, en donde decía que entre el 4 y 5% del Producto Geográfico Bruto, ¿sí?, entre 1990 y 2030, crecerán en este porcentaje anteriormente dicho. Es decir, que si la contaminación y la degradación del medio ambiente aumentaban en ese mismo ritmo de crecimiento, el resultado sería una contaminación y deterioro insostenible para el medio ambiente, que es lo que está pasando actualmente. Todavía no hemos llegado al 2030 y ya tenemos catástrofes naturales como las que vemos cada 5, cada 6, cada 7 años o cada 10 años en nuestros diferentes países. Lo que señalamos anteriormente, que quizás el cambio más significativo, el fenómeno de la globalización, es el calentamiento global o cambio climático, ¿sí?, el adelgazamiento de la capa de ozono que todos conocemos, la pérdida de biodiversidad, que los países sudamericanos lo palpamos de cerca, la disminución de la masa vegetal y el avance de la desertificación. Siempre me permito hacer algún tipo de recomendaciones para tener un poco más de conocimiento sobre el tema. En este caso recomendaría, si gustan,
para ver el tema de la pérdida de biodiversidad en Sudamérica. Le recomendaría leer el libro Las venas abiertas de Latinoamérica. Sí, pueden googlear y pueden ver ahí qué temáticas tiene, para en función de eso vean que todo este tema de la degradación ambiental en Latinoamérica, degradación de bosques primarios, secundarios o de degradación de la capa vegetal, de alguna forma ya estaba predicho anteriormente, hace unos 20, 25, 30 años. Y ya citaron lo que está pasando hasta el momento. Hay las políticas, o había en ese momento las políticas, se empezaron a formar las políticas, como todos sabemos, en 1970, pero de alguna forma no han tenido efecto. Vale aclarar que acá estamos no para hacer un juicio de valor, sino simplemente para tener un poco más de conocimiento del tema del manejo de los recursos naturales de los gobiernos, y nosotros como técnicos, como futuros técnicos en manejo de recursos naturales, o ya como profesionales en el manejo de recursos naturales, a recomendar o dar a conocer nuestro punto de vista técnico y sobrellevar, poner al hombro este tema del medio ambiente que está venido abajo las últimas décadas. Pues bien, acá tenemos el marco conceptual, después de ver el tema de la globalización de los EIA. Sí, tenemos el marco conceptual, en donde básicamente tenemos varios conceptos que son sinónimos uno de otros, ¿sí? En el cual vamos a ir viendo qué es lo más factible, vamos a ir viendo qué es lo que nos sirve a nosotros en nuestro camino como profesionales, como por ejemplo los EIA o el EIA, la evaluación de impacto ambiental, no consigue, escúchanlo bien, no consigue el desarrollo sostenible, pero puede ayudar tempranamente para guiar a los responsables de la toma de decisiones en esa dirección, en una dirección conjunta. Es decir, incorpora los costos de las medidas de protección ambiental y pone a su disposición alternativas creativas para compatibilizar los diversos requisitos. Recuerdan la semana pasada del triángulo equilátero, en donde se ve el tema ecológico, social y económico. El ecológico con el social, donde es soportable; el social con lo económico, donde es equitativo; y el ecológico con el económico, donde es viable. Este triángulo equilátero es la columna vertebral de las herramientas de gestión ambiental. La EIA, o la evaluación de impacto ambiental, es un análisis sistemático, reproducible e interdisciplinario, es decir, que participan varios profesionales, no solamente un ingeniero ambiental o un manejador de recursos, para ver los potenciales impactos. Como por ejemplo, necesitamos un biólogo, un ingeniero de recursos naturales, un ingeniero ambiental, un geólogo, un sociólogo, un arquitecto, dependiendo de la envergadura del proyecto para la realización de alguna herramienta de gestión ambiental o de un estudio de impacto ambiental. Necesitamos ese grupo disciplinario o multidisciplinario para que cumpla a cabalidad lo que se necesita. La EIA tiene como propósito asegurarse que los recursos ambientales de importancia se reconozcan al principio del proceso de decisión y se protejan a través de planeamientos y decisiones pertinentes. Todas las herramientas, o la mayoría, perdón, de herramientas de gestión ambiental, en este caso los estudios de impacto ambiental, son herramientas preventivas. Es decir, este tipo de herramientas deben estar listas o en el proceso antes de que un proyecto de inversión, sea pública o privada, inicie, porque sirve para prever los principales impactos. Pues bien, la EIA es un proceso de advertencia, lo que ya dije, temprana y de análisis continuo, que protege los recursos ambientales contra daños injustificados o anticipados. El proceso de la EIA convierte el lenguaje y la intención de las leyes ambientales en un grupo uniforme de requisitos técnicos y de procedimientos que permiten un análisis sistemático en acciones humanas mucho antes de su ejecución. Es decir, va a ser una herramienta fundamental para remediar impactos ambientales negativos, significativos, dependiendo de su categorización, y en función de eso se aplicará las leyes o normativas legales vigentes
del país de donde se encuentre. En este caso, si hay un proyecto binacional o transnacional que incluya 2, 3, 4, 5 países, se regirá en función de leyes marco. Tenemos el histórico que dimos la semana pasada, y en función de eso se verá la viabilidad de los proyectos. La implementación eficiente de un proceso de IA requiere esfuerzos significativos, premeditados y cooperativos entre muchas entidades y actores. En este caso, hablando de cosas puntuales, básicamente el ente rector en Perú es el Ministerio de Medio Ambiente. De ahí se desglosan varios ministerios que, en función del proyecto, en función de la categorización del proyecto, este es direccionado a varios ministerios o a un solo ministerio, para que dé, si bien es cierto, puede ser una opinión técnica favorable, opinión técnica desfavorable, o también puede ser opiniones técnicas que vayan en función de las necesidades de la envergadura del proyecto. Tenemos el Ministerio de Producción, el Ministerio de Transportes y Comunicación, el Ministerio de Energía y Minas, varios ministerios que son los entes encargados de desarrollar, ¿sí?, o de categorizar los diferentes proyectos para que los técnicos elaboren, ¿sí?, los proyectos en función, o desarrollen los estudios de impacto ambiental en función de la categorización que ellos los den. Eso veremos incluso más adelante. Un pequeño paréntesis acá. Tenemos en la parte inferior del video un chat en vivo, a ver si se registran. Igualmente, a las personas que estén hasta el final de la conferencia o hasta al final del video, estaremos enviando enlaces de YouTube. Igual estaremos enviando un PDF, y en algún momento en el grupo anterior nos solicitaron algunas informaciones que se ofreció durante el video, que sin ningún problema en el transcurso de la semana vamos a estarles enviando, ¿sí? No se olviden de dar like a la página, de compartir también en las diferentes redes sociales que ustedes tienen. Si bien es cierto, este es un curso gratuito, nos ayudan a ir creciendo, a ir mejorando, ¿sí? Todas las recomendaciones y las críticas constructivas son bienvenidas. Tenemos varias sorpresas para ustedes más adelante en esta plataforma virtual, que va a ser la plataforma virtual de todos los ingenieros en medio ambiente o técnicos ambientales a nivel de Sudamérica, ¿sí? Así es que, por favor, cualquier pregunta ahí en el chat, ¿sí? Cualquier interrogante ahí en el chat. Nosotros vamos a estar contestándoles en función del desarrollo de la conferencia, y levantando todas sus observaciones, sus comentarios y sus sugerencias. Pues bien, la IA ayuda a la resolución de problemas en el proceso de toma de decisiones. No la reemplaza, sino que provee las bases para decisiones más informadas respecto a los impactos positivos y negativos sobre el medio ambiente. La efectividad del proceso de la IA depende del grado de prioridad nacional, regional o local que tenga la calidad ambiental. Aquí también aplica la prioridad internacional, como puede ser una carretera, por ejemplo, entre Brasil y Perú, o puede ser una carretera entre Colombia y Ecuador, o un puente internacional entre Perú y Ecuador. Son válidos, son ejemplos válidos, son ejemplos que se han dado. He tenido la oportunidad de estar en la elaboración de herramientas de gestión ambiental entre Perú y Ecuador, y básicamente se ha complementado las normativas legales vigentes de cada país, y se ha desarrollado los estudios de impacto ambiental sin ningún problema. También uno de los conceptos básicos o los fundamentos básicos es crear el interés y el consenso ciudadano, privado y público por la calidad ambiental, suministrando una base sólida para su desarrollo efectivo. Es decir, esto es parte de la participación ciudadana, sí, que normalmente es uno de los pilares fundamentales para que se desarrolle tanto las herramientas de gestión ambiental antes de la ejecución del proyecto, en la ejecución del proyecto, durante
la gestión del proyecto o durante lo que se podría llamar el inicio de las actividades del proyecto y el abandono del mismo, porque el encargado del proyecto adquiere, ¿sí?, el área en donde se va a desarrollar el mismo, y para la entrega o el abandono, o sea, después de 10, 20, 30, 50, 100 años, tiene que entregar en igual o en mejores condiciones ambientales en las que la recibió. Sí, así como se escucha. El dueño del proyecto, dentro de su área de influencia directa y parte de su área de influencia indirecta, debe de devolver, ¿sí?, luego que ha ejecutado o que ha cumplido todas las normativas legales, de que ha cumplido con la operación del proyecto, ha iniciado actividades y ya en su fase de abandono luego de X cantidad de años, el dueño del proyecto debe entregar en iguales o mejores condiciones el área del proyecto, ¿sí?, a los dueños, sea comuneros, sea el Estado, ¿sí?, en mejores o iguales condiciones que las que la recibió. Un ejemplo puntual puede ser, si la recibió con 50 hectáreas de bosque primario, puede devolverla con 60 hectáreas, cosas puntuales. En donde se puede entender como también el tema de la visualización ambiental o dimensión ambiental, ¿sí?, en donde la utilización del ambiente como referencia del espacio donde se desarrollan las actividades humanas se presta a diferentes interpretaciones y apropiaciones. Pueden ser o se puede entender como el sistema natural transformado donde vive la humanidad con todos sus aspectos sociales y biofísicos y las relaciones entre ellos. ¿Cómo se define esto cuando un área ha sido intervenida o no ha sido intervenida o va a ser intervenida y va a tener impactos ambientales negativos? Para eso existe una evaluación preliminar, para eso existen los técnicos de los diferentes ministerios, o para eso existe las normativas legales en donde definen si un área, la que va a ser intervenida, cómo va a ser categorizada, para en función de eso tener un plan de manejo ambiental, sea este de recuperación o sea este de precautolatorio, para evitar en lo más mínimo tener impactos ambientales negativos. La protección ambiental se demuestra especialmente en cada una de las miles de tomas de decisiones que afecten a un territorio, lo que les acabo de decir. Pues bien, ¿dónde se ubican y cómo se operan las urbanizaciones, vertederos, las industrias, entre otras? ¿Quién determina en dónde es un botadero de basura? ¿Quién determina en dónde es un área industrial? ¿Quién determina en dónde es un área hospitalaria? ¿Quién determina si un río está siendo contaminado? Todo ese tipo de acciones o todo ese tipo de proyectos determinan las autoridades ambientales competentes, previa a una planificación territorial ambiental, para determinar qué tipo de actividad, ¿sí?, se van a desarrollar en esa zona, o lo que normalmente se conoce, ¿sí?, son las caracterizaciones, estos a nivel Sudamérica, me atrevo a decir, las caracterizaciones de las zonas, la zona industrial o el área industrial en donde únicamente hay fábricas, la zona de vivienda únicamente donde hay algunos tipos de vivienda, las zonas de tolerancia en donde hay discotecas, la zona de botaderos de basura, por decirlo así, acá en Perú, que tenemos únicamente 3 botaderos o 3 áreas destinadas para desechos sólidos, que cumplen con normativas legales vigentes, las demás no. Eso no hay quien determine, y si es que hay quien la determine, las autoridades locales, en este caso las municipalidades, ¿sí?, no toman en cuenta lo determinado por el Ministerio de Medio Ambiente, o en este caso por la OEFA, o en este caso por la DIGESA, hablando a nivel Perú. Dimensionando también el tema ambiental a nivel general, porque básicamente son los problemas que aquejan a todo el mundo, en especial nos golpean un poco más a los países, entre comillas, en vía de desarrollo, ¿sí? Es la actitud cotidiana. Todos sabemos la poca educación ambiental que tenemos.
en las actividades que se hacen surgir del concepto sobre lo que es el impacto ambiental al medio ambiente. Es decir, por ejemplo, cosas puntuales, botar el papel por la ventana del vehículo. Cosas puntuales, botar la bolsa de plástico esperando que, como es una bolsa de plástico, no lo va a hacer daño a nadie. Hoy vemos el problema que estamos generando. En función de eso, en los años 70, 80 y 90, algún momento, se pensó únicamente direccionar los estudios de impacto ambiental al ámbito urbano. ¿Sí? Luego de eso se vinieron dando algunas formas en donde se vio y se determinó de que una de las problemáticas más grandes en ese entonces, los años 80, los años 90, era la explotación petrolera y los impactos ambientales que estos generaban, hablando a nivel Sudamérica. También los impactos se expresan en las diversas actividades y se presentan tanto en ambientes naturales como en aquellos que resaltan en la intervención de la creación humana. Básicamente lo que les digo, eso se resume en lo que se llama básicamente la herencia ambiental, lo que hablamos en la primera clase, Chernobyl, ¿sí? Son pasivos ambientales que de alguna forma nos dejaron, ¿sí? La dimensión ambiental un poco más global, la inquietud al respecto a un impacto ambiental es establecer el tipo de alteraciones que son molestas. Por ejemplo, el ruido y los humos en el ámbito urbano, los problemas sanitarios, lo que acabo de decir, de los botaderos de basura, el ruido y los humos, ejemplo, la avenida Bancay es una de las avenidas más contaminantes a nivel mundo en el tema del ruido. La avenida Bancay, para los que no conocen y no están acá en Perú, es una de las principales avenidas en Lima. El efecto invernadero o deterioro de la capa de ozono, que todos conocemos que eso es a nivel global. Todos sabemos lo que sucede, todos sabemos lo que ocasiona, ¿sí? El aumento de la temperatura en el globo terráqueo. Pues bien, la dimensión ambiental debe analizarse en un sentido un poco más amplio, tanto en sus aspectos naturales como el suelo, la flora, la fauna, como de contaminación, aire, agua, suelo, residuos. También en el valor paisajístico, esto normalmente es algo muy subjetivo. La alteración de las costumbres humanas también es un tema subjetivo, e impacto sobre la salud de las personas. Esto ya no es subjetivo, esto es un tema real. Es decir, sobre factores bióticos y factores abióticos, y el tema del paisaje o naturaleza que se cree de alguna forma son afectados. En definitiva y en conclusión, se puede decir que la preocupación surge con todas las características del entorno donde vive el ser humano, cuya afectación puede alterar su calidad de vida. La calidad de vida de alguna forma es un tema también subjetivo. La calidad de vida para unas personas puede ser vivir en una ciudad ruidosa. Puede decir que puede tener una calidad de vida adecuada, como la calidad de vida también puede ser medida en algún paisaje, frente a un río o frente a una laguna o frente a un parque. En gustos y colores todo es subjetivo, pero estos parámetros de medición hay normativas, ¿sí? Que de alguna forma hay estudios o hay análisis, por ejemplo, de las ciudades más alegres del mundo, las ciudades mejores para vivir en el mundo, o las peores ciudades para no vivir. Ahí también hay una lista que en este momento es un poco dependiendo del organismo que lo clasifica. Tenemos varias ciudades conocidas acá en Sudamérica. Pues bien, las características del medio ambiente y las medidas de protección. Pues esto se reduce a ambientes naturales, ambientes transformados y ambientes construidos. Los ambientes naturales pueden ser bosques primarios, bosques secundarios. Los ambientes transformados, que de alguna forma son la transición, puede ser una zona de amortiguamiento entre un área protegida y un área intervenida. Ese es un ejemplo clásico, o un ejemplo claro, perdón.
Y los ambientes construidos puede ser un parque de una ciudad X del centro histórico de alguna parte de Sudamérica, para que tengan idea básicamente cómo se caracterizan o cómo se caracteriza el medio ambiente para las medidas de protección, o cómo se caracteriza un medio para su categorización en función de los estudios de impacto ambiental o de las herramientas de gestión ambiental. Todo esto se reduce a la protección ambiental, después de que se categorice como ambiente natural, o como ambiente en proceso de transformación, o como un ambiente construido. Todo esto va para el tema de la recuperación, ¿sí? La recuperación primaria, recuperación secundaria, recuperación terciaria. Esto puede ser en agua, suelo, en varios factores bióticos. También el mejoramiento. Este puede ser, regresando al tema de los ambientes transformados, en donde la zona de amortiguamiento, o puede ir creciendo la degeneración vegetal, o también puede ir creciendo la regeneración vegetal. La conservación, sí, que también va de la mano para evitar la degeneración, sí, y también la preservación, que esto pueden ser monumentos como decían, ambientes construidos, paisajes construidos, que también hay temas bastante delicados sobre temas culturales o patrimonios de la humanidad. Lo que pasó recientemente, la capilla de Notre Dame es un paisaje, es un patrimonio de la humanidad. Hay X cantidad de millones de dólares para reconstruirlo. Un bien declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad tiene un tratamiento especial, es parte del medio ambiente, ¿sí? Es un ambiente construido, ¿sí? Y todo esto se reduce ¿a qué? A la calidad de vida de las personas. ¿Para qué? Para satisfacer sus necesidades básicas, ¿sí? Ahora el internet está considerado una necesidad básica, por ejemplo, ¿sí? Usar los recursos naturales, sí, supuestamente de manera adecuada, para proteger su salud, proteger valores patrimoniales, lo que acabo de decir de la capilla de Notre Dame, ¿sí? Reducir residuos, en este caso el tema puntual y básico, podemos irnos al plástico, y proteger al paisaje. Tenemos acá Machu Picchu, que es un parque declarado igual por la UNESCO, un parque que no puede ser modificado. También gracias a la UNESCO se tiene una capacidad de carga adecuada. Gracias a la UNESCO se tiene un cuidado adecuado, porque podría perder su categorización, y como es parte del paisaje, es parte del medio ambiente y necesita un cuidado. Las personas que visitan Machu Picchu es por un tema de bienestar espiritual, hasta donde se tiene entendido, todos los que han visitado. Entonces hay varias cosas que se reúnen al cuidado íntegro del medio ambiente, y el cuidado íntegro del medio ambiente tiene que ver en función a mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Pues bien, la dimensión ambiental, en función de las herramientas de gestión ambiental o de la evaluación de impacto ambiental, vale la pregunta hacernos acá: ¿cuál es o puede ser el papel de evaluación de impacto ambiental en este debate? ¿Con cuál debate? En el asunto de la importancia global de las herramientas de gestión ambiental, cómo ayudan las herramientas de gestión ambiental para el desarrollo sostenible, sustentable de medio ambiente, o cómo ayuda las herramientas de gestión ambiental, ¿sí? O las evaluaciones de impacto ambiental, cómo ayudan esto para disminuir lo que se nos viene en los próximos 7, 8, 10 años en temas puntuales ambientales. Pues bien, la IA es uno de los instrumentos preventivos, ¿sí? Son instrumentos preventivos de gestión ambiental que permiten que las políticas ambientales puedan ser cumplidas y que se incorporen tempranamente en el proceso de desarrollo y de toma de decisiones, ¿sí? La IA evalúa, corrige
las acciones humanas y evita, mitiga o compensa sus eventuales impactos negativos. Esto les acabé de decir hace 10 minutos. Son herramientas preventivas que ayudan, ¿sí?, a disminuir los impactos negativos que puedan presentarse en un proyecto definitivo. La evaluación de impacto ambiental se reduce a la actividad humana. Yo siempre digo, es algo contradictorio. Por un lado, las herramientas de gestión ambiental o la evaluación de impacto ambiental nos ayudan en teoría a mejorar la calidad de vida de las personas, pero también la actividad humana son las principales actividades que deterioran el medio ambiente. O sea, las actividades de los humanos son las que deterioran el medio ambiente, en donde somos juez y somos parte. Pues bien, la actividad humana tiene la situación ambiental, la condición natural y la condición artificial. La condición natural pueden ser selvas intangibles que fueron en algún momento, en donde por el pasar del tiempo tienen transformaciones históricas, y más allá de eso, la capacidad natural y fragilidad del ambiente. Todos sabemos cuando hay explotaciones petroleras, cuando hay explotaciones mineras, cuando hay explotación de diferentes, sea esto de gas, sea acuíferos, sea auríferos, sea varias explotaciones, de alguna forma siempre causan impactos ambientales. Quisiéramos que no haya impactos ambientales negativos, pero los hay. Todo se reduce a actividad humana y tienes como salida productos y recursos que nosotros utilizamos. También tienes la actividad humana y tienes como salida los problemas ambientales en donde se causa el deterioro ambiental, que muchas de las veces casi nunca me atrevería a decir, en donde por ejemplo algún proyecto después de su etapa de abandono ha sido entregado igual o mejor en las condiciones de las que recibió el dueño del proyecto para su explotación, que eso vamos a verlo un poquito más adelante. Pues bien, en el tema de la gestión de los EIA, de la evaluación de impacto ambiental o de las herramientas de gestión ambiental, tienen 3 puntos básicos, ¿sí?, que básicamente son los puntos de un proyecto de inversión, sea público, ¿sí?, o sea privado. Esto es a nivel Sudamérica. Una visión estratégica de la viabilidad de un proyecto, ver si es que un proyecto va o un proyecto no va, si es viable económicamente o si no es viable. También deberíamos de ver, yo siempre digo, cuando un proyecto no es viable económicamente, es viable ambientalmente. Pero lastimosamente, de alguna forma, eso algún momento a nuestros presidentes no toman mucho en cuenta. El tema de la explotación petrolera es un tema puntual, sí, en donde básicamente, si bien es cierto, son los ingresos en bruto de un país, sí, la sostenibilidad de un país. En otros países como Perú, la sostenibilidad de un país es el tema minero. En Ecuador, la sostenibilidad de un país es el tema petrolero. Entonces, básicamente, si se quiere encontrar puntos referentes o cosas puntuales para que un país X deje de exportar o deje de vender petróleo, no hay muchos planes de contingencia o planes puntuales en donde un país pueda mantenerse con algo que no sea la venta de petróleo, refiriéndome a países netamente petroleros. Por ejemplo, Ecuador algún momento, hace unos 8 o 6 años, no quería vender el petróleo de una reserva, la reserva ITT. Los ecuatorianos que me están escuchando deben saber, y de alguna forma el presidente de ese entonces, sí, recorrió gran parte del mundo vendiéndolo como reserva natural. Nadie quiso, nadie aceptó, y los que aceptaron querían un precio sumamente bajo, la venta de carbono, captación de CO2, etcétera, etcétera, etcétera,
que básicamente no servía para mantener un país a flote, la economía de un país a flote, un país petrolero como es Ecuador. Terminaron explotando parte de esa área protegida, sí, una de las reservas más grandes de Ecuador. Con esto quiero decir puntualmente y básicamente que, por ejemplo, uno de los países que viven del tema turístico, por ejemplo, en Europa es España, a raíz de los Juegos Olímpicos del 92. Otro de los países que dan un ejemplo de cómo mantener sus recursos naturales de alguna manera manejados, ¿sí?, de alguna forma sustentable o sostenible, es Costa Rica. ¿Sí? En Europa tenemos España por un tema turístico netamente distinto. Por otro lado, acá en Sudamérica tenemos un país, en Centroamérica, perdón, tenemos un país como Costa Rica que vive del tema del turismo natural, como se puede decir. Pues bien, regresando, la visión estratégica, sí, los tres pilares fundamentales del tema de la gestión en proyectos, sea de inversión público-privada, la visión estratégica, la gestión y toma de decisiones y la participación ciudadana. Esos tres entes o esos tres puntos son la columna vertebral para ver el tema de si funciona o no funciona, ¿sí?, un proyecto, sea público o sea privado. Cuando hablo proyecto me refiero a cualquier tipo de proyecto que tenga una actividad y esa actividad genere, ¿sí?, ingresos para, sea una persona privada, o genere ingresos para un país. Pues bien, con la relación a la visión estratégica, la IA establece que hace compatible lo ambiental con las decisiones políticas, económicas, culturales y sociales. Aquí tenemos el triángulo ambiental, la columna vertebral de los estudios de impacto ambiental, económicas, culturales y sociales. Pues bien, mantiene el foco en la temática ambiental y no incorpora factores de dispersión. Temáticas políticas, temáticas comerciales, demandas derivadas de la pobreza, planteamientos de grupos minoristas, entre otros. Pues bien, aquí cabe plantear, normalmente en los proyectos de envergadura, los proyectos grandes de explotación minera, por ejemplo a nivel Perú, a nivel Sudamérica, básicamente siempre, en su mayoría, me atrevería a decir que el 98% de los proyectos de explotación, sean estos mineros o petroleros, dentro de su área de influencia hay comunidades, sean estas nativas o no nativas, que siempre son los más afectados, o las comunidades siempre son las más afectadas, en función de que literalmente se mueren de sed frente a la fuente. Es decir, por ejemplo, el área de influencia directa de una minera puede ser un caserío X, ¿sí? Ellos son los últimos en ser reconocidos, ¿sí?, que están dentro de su área de influencia directa, y son los últimos. Básicamente hoy se está cambiando un poquito el tema con el tema de la participación ciudadana, pero anteriormente eran los últimos en ser tomados en cuenta para ser los beneficiarios de ese proyecto o de esos proyectos. Al que esté interesado, puedo pasarle un documento o un enlace de un libro virtual. Yo lo tengo en físico, de un libro virtual que sale cada 2 años, ¿sí?, sobre la ONU, en donde a nivel mundo, ¿sí?, se citan cada 2 años poblaciones básicamente de área de influencia de proyectos importantes para un país, en donde ellos no dejan que se realice la explotación, o no dejan que se realice básicamente los inicios de proyectos importantes para un país. Puedo pasarles, al que esté interesado, si cada 2 años sale ese libro, puedo pasarles para que vean que no solamente en Sudamérica hay el problema de las áreas de influencia directa que no son beneficiados con proyectos, en su mayoría, en este caso, estatales. Pues bien, su aplicación del tema de la gestión
está limitada a criterios preventivos donde se resuelven problemas de manera anticipada, lo que ya hemos dicho. Es complementaria con el uso de otros instrumentos de gestión que abarcan aspectos de interés ambiental, estándares de calidad, estándares de emisión. Las cuentas ambientales valoran los recursos naturales, los planes de adecuación recuperan condiciones ambientales, entre otras. Por ejemplo, los estándares de calidad, tenemos estándares de calidad de suelo, de aire, de agua, estándares de calidad que da la Organización Mundial de la Salud o alguna otra organización en función del bienestar. Sí, nuevamente regresamos, en función del bienestar de los seres humanos. Estos estándares de calidad ambiental son de alguna forma ver que se realice su cumplimiento, sí, por entes estatales del gobierno, caso Perú, la OEFA. Sí, estos estándares deben estar citados, ¿sí? Citados en la herramienta de gestión ambiental para saber los parámetros que deben de tener el suelo, el agua, el aire, ¿sí? Antes, durante y después de un proyecto, que más adelante para el tema del monitoreo deben estar comparados con cada uno de estos estándares de calidad ambiental. Asimismo, brinda una gestión integradora a través de la evaluación ambiental estratégica que enfrenta los planteados por políticas, planes y programas. Acciones transfronterizas, les dije anteriormente, en donde pueden ser proyectos binacionales o proyectos trinacionales. También políticas generales de regulaciones, es decir, no solamente políticas locales, regionales, nacionales, sino también políticas internacionales. Y ya sabemos, como les dije en la primera clase, que este tipo de políticas básicamente tienen una sola columna vertebral y nacen de una sola vertiente, nacen de un solo lado. Los planes de ocupación de territorios, entre otros, o el ordenamiento territorial, que yendo de menos a más, el ordenamiento distrital, el ordenamiento barrial, el ordenamiento regional, el ordenamiento a nivel país, el ordenamiento a nivel sudamericano, que igual básicamente son herramientas de gestión ambiental que están dentro de los estudios de impacto ambiental para establecer, sí, determinados parámetros o determinadas categorías en los planes, proyectos y programas que se desarrollan. Un tema muy importante, lo que estamos terminando de hablar, es el tema de la participación ciudadana en la IA. Lo que terminamos de decir. ¿Qué es? Es un requisito básico que se debe estar incluido en los sistemas de evaluación de impacto ambiental como una condición de aceptabilidad y mejor condición de la toma de decisiones. La participación ciudadana ayuda a mejorar las propuestas y hace más sostenibles las decisiones. En otras palabras, las personas o las comunidades que estén dentro del área de influencia directa, ellos tienen una participación directa, valga la redundancia, o una participación importante para que un determinado proyecto siga adelante. Es decir, ellos pueden aprobar o desaprobar un proyecto determinado en función de sus intereses. Esto es importante. No existe una metodología común en los procesos de participación. Pues bien, todas las comunidades o todas las personas no somos personas iguales, todas las personas somos un mundo aparte, todas las personas percibimos de diferente manera, todas las personas tienen diferentes o tenemos diferentes necesidades. El nivel de participación ciudadana va a depender del contexto nacional, político, económico y cultural de los involucrados y de las características de los ambientes y proyectos que estén sometidos a revisión. Es decir, todas las herramientas de gestión ambiental o la mayoría de herramientas de gestión ambiental, las herramientas preventivas, sean estos estudios de impacto ambiental, planes de manejo, planes de adecuación ambiental, todos estos deben estar desarrollados de tal forma de que las personas, cualquier persona con cualquier grado de educación, ¿sí? Así, con cualquier grado de educación, entienda el documento
Ahí es porque el documento debe estar desarrollado, si bien es cierto, por técnicos de manera técnica, pero debe ser entendible para ciertas personas o ciertos criterios, que sepan qué es lo que se va a hacer, cómo se va a desarrollar y qué tipos de programas van a llevar a cabo en función, ¿sí?, de sus necesidades, siempre y cuando ellos pertenezcan al área de influencia directa, o también en algunos casos ciudadanos externos que estén preocupados por el desarrollo de un proyecto que esté en pos del bienestar del medio ambiente. Los niveles más comunes de participación se refieren a la información, consulta y apropiación. Es decir, apropiación de un proyecto, que las personas sientan que el proyecto es de ellos, ¿sí? Información también sobre lo que es el proyecto, una información simple y no tan técnica para las personas que deseen saber, para las personas que no sean técnicos en el tema ambiental. No todos son o somos conocedores del tema ambiental. Asimismo, la participación ciudadana anticipada es cada vez más usada por las ventajas que ella representa. Se refiere al impulso de procesos participativos desde las etapas más tempranas del ciclo de proyectos y con anterioridad a las exigencias formales establecidas por las regulaciones ambientales o por las regulaciones estatales con normativas ambientales vigentes. El plan de participación ciudadana detalla los medios y acciones que expresamente se impulsarán para involucrar a la comunidad. Es decir, la comunidad debe estar inmersa en acciones, actividades que van a desarrollar los dueños del proyecto, para que de alguna forma se sientan involucrados en él. Los conflictos ambientales revelan situaciones de tensión entre actores respecto a una decisión ambiental. Es decir, las personas o las comunidades, ¿sí?, sean nativas o no nativas, ¿sí?, en proyectos de desarrollo, en su mayoría estatales, siempre presentan este tipo de problemas porque de alguna forma no se lleva a cabo el tema de la participación ciudadana sin el consentimiento de los involucrados. Es decir, los involucrados, los vecinos o los que estén dentro del área de influencia directa deben involucrarse en el proyecto para disminuir el riesgo social, ¿sí? Asimismo, si disminuyen el riesgo social, disminuyen el riesgo ambiental y el proyecto se va a llevar de la mejor manera. Es decir, hay que buscar las mejores alternativas para evitar el tema social, valga la redundancia, ¿sí?, para evitar el tema social y se genere algún tipo de conflictos en el proceso que el proyecto ya inicie su ejecución. Esta es una matriz básica en tema de proyectos de desarrollo, o una matriz básica en proyectos, sean estatales o sean privados, en donde se inicia: elaboras la política, sí, porque gracias a la política tienes el rumbo claro o el rumbo fijo, qué es lo que deseas con un determinado proyecto. Inicias tus planes, sí, en función los planes para determinar en qué tiempo vas a establecer un proyecto, los programas en los cuales divides los planes y los proyectos para ejecutarse. Normalmente yo lo pongo como idea, planes, programas, proyectos. Idea, planes, programas, proyectos. Acá está como políticas, planes, programas, proyectos. Pero básicamente sin unas políticas adecuadas no se puede hacer ningún tipo de proyectos. ¿En dónde? Aquí en esta columna vertebral o nuestros 4 parámetros, la evaluación de impacto ambiental es aplicable a todos los niveles de decisión, entre los cuales es posible destacar algunos ejemplos relevantes. O sea, el estudio de impacto ambiental o las herramientas de gestión ambiental preventivas, ¿sí?,
básicamente tienen que estar en todas las etapas, pero como es una herramienta preventiva, debe estar antes de que el proyecto empiece a funcionar o antes de que el proyecto empiece a ejecutarse. No se olviden que es una herramienta preventiva en donde prevé la mayoría de impactos negativos que pueden, también positivos, pero la mayoría de impactos negativos que pueden presentarse en el desarrollo de un proyecto. Y si se presentan impactos negativos, ¿cómo mitigarlos estos? Pues bien, en el nivel de política se evalúa el significado ambiental de las grandes decisiones, se toman opciones de protección y se definen acciones e instrumentos para alcanzar los objetivos ambientales. Lo que les acabo de decir, necesitamos políticas claras para, en función de las políticas claras, elaborar herramientas de gestión ambiental, ¿sí?, que vayan acordes al proyecto. En los planes y programas se considera el medio en su conjunto, se lo valora, clasifica según el impacto potencial y de agresividad ambiental para elegir aquellas actividades más idóneas, sopesándolas con los aspectos políticos, sociales, económicos y técnicos. Evaluación ambiental estratégica. Nivel Perú, nivel Sudamérica. Por ejemplo, en Perú tenemos 3 clasificaciones. Dependiendo de los impactos ambientales, tenemos la evaluación preliminar o declaración de impacto ambiental, que es el nivel 1. ¿Sí? Tenemos el estudio de impacto ambiental semidetallado, que es el nivel 2, y tenemos el estudio de impacto ambiental detallado, que es el nivel 3. Por ejemplo, la evaluación preliminar o declaración de impacto ambiental puede ser una herramienta, ¿sí?, de gestión ambiental para un grifo, ¿sí?, o para una gasolinera, como es normalmente en otros países. Un estudio de impacto ambiental semidetallado, sí, puede ser para un área que de alguna forma ya ha sido intervenida, un bosque terciario, que se va a hacer un proyecto X, o para construcción de, no sé, de una infraestructura, de un hotel turístico. Y un estudio de impacto ambiental detallado, pues, es básicamente para una petrolera. Esta clasificación, no se olviden, que más adelante vamos a ver, pero esta clasificación básicamente dan las autoridades, ¿sí?, en función, ¿sí?, o en vista de la cantidad de impactos que se va a generar. Ellos dan la clasificación a los técnicos ambientales, sea a nosotros desarrollamos la herramienta de gestión ambiental en función de los términos de referencia que nos dé la autoridad ambiental, junto con un plan de manejo adecuado para recuperación o adecuamiento o mitigación de los impactos ambientales que se presenten. A nivel del proyecto, ya cuando el proyecto se está ejecutando, se realiza la participación de la acción de todas sus fases: diseño, construcción, operación y abandono. Aquí nos falta la fase de planificación o diseño, que puede ser lo mismo, pero planificación, diseño, construcción, operación y abandono. Y se plantean medidas correctoras para eliminar, minimizar o compensar alteraciones que impliquen daños sobre el ambiente. Aquí en el abandono, vuelvo y le repito, siempre cuando se realice una herramienta de gestión ambiental, un estudio de impacto ambiental, hay que determinar, sí, para cuando el dueño del proyecto abandone el área en donde se desarrolló el proyecto, o sea, después de 5, 10, 20, 30, 40, 50 años, sí, hay que ingresar dentro de su plan de manejo, el gasto dentro de su plan de manejo, para que dejen en igual o en mejores condiciones de las que se las recibió. Pues bien, no vamos a dormirnos, seguimos adelante. En el tema de la gestión, ¿cuándo son necesarias? Primero, cuando aportan información relevante para el desarrollo de actividades. Segundo, cuando el ambiente puede sufrir alteraciones significativas. Tercero, cuando el ambiente tiene valores merecedores de especial protección. Cuarto, cuando hay varias alternativas para emprender una acción. ¿Cómo pueden manifestarse los impactos? En poca superficie, pero de alteración intensa; en gran superficie, aunque sea de baja magnitud individual; en forma positiva y o negativa directa;
y o indirecta, acumulativa e induciendo a otros a los cambios de riesgo. Es lo que les acabo de decir, la clasificación de los estudios de impacto ambiental en función de los impactos ambientales que éste genere. Estos pueden ser el tema de valores de cuidado especial, puede ser, por ejemplo, un bosque primario, también puede ser un patrimonio monumental, que también está dentro de lo que es el tema ambiental, y también algo que normalmente se incluye en la última década, el tema de riesgos ambientales. Tenemos un esquema de la relación de la EIA con un proyecto de inversión, que básicamente tenemos la viabilidad. Aquí tenemos el triángulo, ¿sí?, entre la social, económica y ambiental, es la columna vertebral de lo que les he venido diciendo, ¿sí? La financiera, técnica, institucional y legal. Eso es el tema en función de lo que terminamos de decir: planes, programas, proyectos, o idea, planes, programas, proyectos, ¿ya? En el tema ambiental: agua, aire, tierra, biota, personas. Idea, perfil, prefactibilidad, factibilidad y diseño final. Sistema de gestión ambiental: seguimiento, auditoría ambiental, evaluación y ajuste. En resumen, antes de un proyecto necesitamos la herramienta de gestión ambiental o un estudio de impacto ambiental, ¿sí?, preventiva, no correctiva, preventiva. ¿Para qué? Dentro de esa herramienta o dentro de ese documento nosotros vamos a establecer varios parámetros o varios programas. Uno de los programas puede ser el plan de manejo. Otro programa tiene que ser el tema financiero, en donde se va a financiar todas las actividades, ¿sí?, que se necesita para recuperar, si es que existen, para recuperar o mitigar los impactos ambientales que este proyecto genere. Entonces, dentro de ese plan de manejo tenemos acciones ambientales preventivas, mitigadoras, compensadoras y otras. En las preventivas, evitar; en las mitigadoras, reponer o ayudar a minimizar los impactos; y las compensadoras pueden ser, entra el tema de la participación ciudadana, en donde básicamente si hay expropiación de terrenos, si hay enfermedades que se tomaron o no se tomaron en cuenta para el pago de la población. También medidas compensadoras puede ser X cantidad de número de trabajadores del área de influencia indirecta, varias. Pero básicamente necesitamos, en un proyecto de inversión, necesitamos una herramienta de gestión ambiental para minimizar y establecer planes, programas y proyectos que disminuyan los impactos ambientales que éste genere. En el ciclo del proyecto, pues básicamente el ciclo del proyecto, como se habló, no nos vamos a dormir. El ciclo del proyecto, como se habló, tiene varias partes, en donde es la planificación, ¿sí?, donde es la construcción del proyecto, si es que es así, ¿sí?, donde es la operación del proyecto y el abandono del proyecto. Nuevamente, lo que es la planificación del proyecto, la construcción del proyecto, la operación del proyecto y el abandono. Por ejemplo, se me viene a la mente una petrolera. Descubrieron un yacimiento petrolero, planifican cómo va a ser la prospección, ¿sí?, hacen el diagnóstico. En el diagnóstico, no se olviden, ya tiene que estar ya iniciando una evaluación preliminar ambiental para saber su área de influencia, directa, qué se va a afectar, qué no se va a afectar. Luego de eso tenemos el tema de la construcción. Básicamente necesitan construir, si es un tema de prospección petrolera, si es un tema de procesamiento de petróleo, o si es un tema de embarrilamiento de petróleo, varios temas. Y ya luego de eso viene la fase en donde de funcionalidad, de donde está funcionando, ¿sí?, el proyecto como tal, y en algún momento se va a terminar esa prospección de petróleo, se va a terminar la producción de petróleo, viene la fase de abandono. Y ahí es donde les digo, no sé, por ejemplo, si
se ha intervenido 1000 hectáreas, de las 1000 hectáreas se deforestó 500, luego de 20 años esa misma área debe estar reforestada igual o más, con cantidad de árboles igual o más, con flora, fauna, con varias situaciones. En teoría suena bonito, pero todos sabemos que no sucede eso. Pero por lo menos nosotros, como manejadores de recursos, ya sabemos que debemos implementar, o que eso tiene que formar parte de una herramienta de gestión ambiental o parte de un estudio de impacto ambiental. La preparación de un proyecto para diversas etapas: la fase preliminar, iniciar la prefactibilidad, el anteproyecto definitivo, el proyecto de forma, diseño de ingeniería, que es lo que les acabo de decir en forma general en la diapositiva anterior. La identifica, tamiza las consideraciones más obvias con información disponible. El anteproyecto inicia, busca demostrar la existencia de una alternativa viable, aportando antecedentes para la toma de decisiones. También el proyecto definitivo abarca la ordenación y afianza finalmente los datos y el diseño, ¿sí?, para que un proyecto sea viable o no sea viable. Las razones, la finalidad, los beneficiarios, los afectados y los productos. ¿En dónde? La razón de un proyecto: demandas y necesidades que justifican el proyecto. Normalmente los proyectos de petroleros, los mineros, por llamarlo así de alguna manera, siempre son prioridad del Estado. La finalidad, el propósito, mantener a flote un país. En muchos de los países sudamericanos sucede esto. Los beneficiarios, un grupo de personas a quienes va dirigido el proyecto. En este caso sería el área de influencia directa, o los beneficiarios también puede ser a nivel país, por el otro lado. Los afectados, los grupos de personas que van a ser alterados socialmente y culturalmente. También es un tema bastante no subjetivo, sino un tema que hay que manejar de buena forma, siempre cuando un grupo de personas va a ser trasladado a otro lugar. La mayoría alega el tema de la identidad o el tema social. Y los productos, que son los resultados que se esperan de la implementación del proyecto. En este caso puede ser el tema de no sé, que un yacimiento de petróleo. En este caso, por ejemplo, hay un yacimiento de litio. En Bolivia han descubierto un yacimiento, en Chile han descubierto un yacimiento de litio, en Perú han descubierto un yacimiento de litio, en donde varios ya catalogaron a esos tres países como los próximos Emiratos Árabes, ya que es el nuevo elemento que va a desplazar de alguna forma al petróleo como materia prima de exportación. Pero si gustan si gustan, también hay información, hay que googlear un poquito. El litio es un material muy volátil. Sí, si bien es cierto, nosotros utilizamos en nuestra vida diaria, en tema de las baterías de los celulares, el tema de los carros eléctricos, en varios temas, pero tiene una volatilidad, es muy volátil, sí, en comparación a otros elementos. Eso podemos hablar, no sé si más adelante, pero ahí les doy una pastillita para que empiecen a investigar sobre el tema del litio y los yacimientos que se ha descubierto a nivel Sudamérica, Bolivia, Chile y Perú. Pues bien, tenemos también las reacciones, los recursos, los responsables, la agenda y los factores externos, en donde básicamente las reacciones son respuestas de los grupos o personas vinculadas al proyecto. Normalmente no son buenas reacciones cuando son proyectos que tienen que ver con explotación, sea minera, sea petrolera. Recursos, sea minero o petrolera. Por ejemplo, tenemos en Ecuador grandes problemas que recientemente se están encontrando yacimientos de oro, también de cobre. El tema de los recursos, necesidades tecnológicas, económicas, financieras, humanas, entre otras. Siempre acabamos de hablar que la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, y por ejemplo, este momento para ver el yacimiento
de un material X debajo de la tierra, ya no hace falta la prospección, sino a nivel satelital ya se ve qué cantidad de un material existe debajo de la tierra, ¿sí? Qué tiempo vamos a en qué tiempo esto se va a tomar la prospección, o en qué tiempo se va a procesar, o qué tiempo se va a explotar un determinado mineral. Los responsables, administrador del diseño y la ejecución, normalmente en proyectos grandes, hablo de proyectos grandes a nivel general, son a nivel estado, ¿sí? Cronograma del proyecto, lo que les dije, dependiendo del yacimiento mineral o hidroeléctrico, o dependiendo de la explotación, o dependiendo de la envergadura del proyecto, hay un cronograma de actividades. De ahí viene la compra, viene la venta, viene el tema de la concesión. También, repito, no estamos acá para hacer ningún juicio de valor a nadie, autoridades de nuestros países, pero sí estamos para cuestionar en base a nuestro conocimiento, o lo que estamos aprendiendo acá, o lo que aprendemos en nuestra vida profesional, para cuestionar en función de lo que se está haciendo bien o lo que se está haciendo mal. Y más adelante nadie quita que uno de ustedes o uno de nosotros seamos o sean asesores políticos o sean políticos en su vida, y sepan o sepamos cómo defendernos frente a diversas situaciones ambientales. Pues bien, los elementos de la preparación de proyectos básicamente es la evaluación de un proyecto, donde se analizan las acciones propuestas a la luz de un conjunto de criterios. Se busca verificar la viabilidad de las acciones comparando los resultados con los recursos necesarios para alcanzar. O sea, en otras palabras, ver si un proyecto es viable. Voy a invertir 1000 y voy a tener de ganancia 5000. Básicamente a eso se refiere. En la práctica esta evaluación se verifica en las diversas etapas del ciclo de vida del proyecto a través de aproximaciones sucesivas que permiten analizar diversas opciones para seleccionar aquellas que proporcionen mejores beneficios en base a criterios preestablecidos. Es decir, el costo del petróleo, un momento costó $120 el barril, allá ok, ahora cuesta 20, luego costó 16, luego cuesta 18, en función a eso, en función al mercado, oferta y demanda. Esta es una diapositiva, una de las diapositivas más importantes, pienso yo, porque de alguna manera esta es una matriz básica en términos generales, bien sea para hacer un estudio de impacto ambiental, una herramienta de gestión ambiental, o para hacer varias situaciones en donde antes de firmar el contrato, revisar un contrato o ver lo que nos están solicitando, nosotros deberíamos preguntarnos estas preguntas claves antes de iniciar un proyecto, en nuestro caso antes de elaborar un estudio de impacto ambiental y determinar exactamente qué es lo que vamos a hacer, tratar de determinar exactamente qué es lo que vamos a hacer, qué se quiere hacer, o sea, la naturaleza del proyecto, cómo, cuándo, dónde, para qué, por qué se quiere hacer, el origen y fundamentación, puede ser pública o privada, para qué se quiere hacer, los objetivos y propósitos, si es para ganar dinero, si es como privado, como público, ¿sí? Ver cuáles son los beneficios. Normalmente cuando es estatal, a más de ver los beneficios económicos, siempre los políticos ven el beneficio político, valga la redundancia, ¿sí? ¿Dónde se quiere hacer? La localización física y la cobertura espacial, para determinar el área de influencia y el área de influencia indirecta y el área de influencia directa. ¿Cuándo se va a hacer? La calendarización, el cronograma de actividades. ¿A quién va dirigido? Los destinatarios o beneficiarios, para determinar su área de influencia directa y ver quiénes son los beneficiarios directos e indirectos. ¿Quiénes lo van a hacer? Puede hacer que los que estén dentro del área de influencia directa para determinado proyecto estén capacitados. ¿Con qué se va a hacer? ¿Con qué recursos y materiales? Inversión privada, inversión estatal o inversión pública privada, lo que se está dando hoy en la actualidad en diferentes países. ¿Con qué se va a costear? Con recursos financieros propios del Estado o recursos financieros privados. Por ejemplo, en Bolivia tenemos
un sistema de transporte por cable que no es subsidiado por el Estado, ¿sí? Que es inversión privada hasta donde tengo entendido. Las condicionalidades, los prerequisitos y los obstáculos. Normalmente, para que tengan una idea, una mina de prospección, sea de cobre para acá, para Perú, por ejemplo, se necesita un aproximado de 255 permisos estatales, para que tengan una idea la cantidad de trámites, ¿sí? Por los que se tiene que pasar. Y el impacto esperado, los indicadores, ahí tenemos la evaluación. Ya debemos tener, para todas estas preguntas, ya debemos empezar a hacer una evaluación preliminar de los estudios, una evaluación preliminar, ¿sí? Del área de donde va a estar establecido el proyecto. La información necesaria para la evaluación, pues necesitamos un perfil, ¿sí? En donde la información existente, un juicio común o sentido común, experiencia, sea esta experiencia técnica o experiencia de las personas de su área de influencia, ¿sí? Alternativas sin proyecto, razones para abandono o preferencia y aspectos y criterios, la prefactabilidad, información de fuentes secundarias, definición de variables principales alternativas y financiamiento, estimación de inversiones, costos de operación e ingresos y aspectos críticos. La factibilidad, ver si es viable o si es factible el proyecto con antecedentes previos de fuentes primarias, o sea, si ha habido proyectos iguales o parecidos anteriormente y por qué no se han dado. Lo que terminamos, la idea, el anteproyecto, proyecto preliminar, el proyecto definitivo, la preparación del sitio, las construcciones, montaje de equipo, operación de mantenimiento, desmantelamiento, restauración del sitio, diseño, ejecución y abandono. Todo esto se reduce a la fase preliminar del diseño, a la fase de ejecución, cuando el proyecto ya está ejecutando, ¿sí? O el proyecto ya está activo, o el proyecto ya ha iniciado. Y la fase de abandono, la fase de cierre, en donde les digo, hay que tener en cuenta la fase en donde el dueño del proyecto debe entregar en iguales o en mejores condiciones de las que le recibió, pase la cantidad de años que haya pasado. La información necesaria para la evaluación. El análisis ambiental es una parte integral de la evaluación de los proyectos, es decir, una buena línea base. Para eso se necesita un buen equipo multidisciplinario. El equipo multidisciplinario básico para la elaboración de un estudio de impacto ambiental, ¿sí? O de una herramienta de gestión ambiental, siempre a mi criterio propio, se necesita un ingeniero ambiental, se necesita un biólogo, ¿sí? Se necesita un geólogo, un sociólogo y un abogado. Esos 5 profesionales deben estar considerados siempre dentro de un estudio de impacto ambiental o de una herramienta de gestión ambiental, ya que esa va a ser la Biblia, ¿sí? Va a ser la Biblia o la columna vertebral para la elaboración o para la ejecución de un proyecto. Y una vez que ese proyecto estén ejecutando, ¿sí? Ya estén dimensionados los impactos ambientales, y gracias a esa herramienta que generaron ese equipo de profesionales multidisciplinarios, van a disminuir o van a evitar impactos ambientales significativos al ambiente, y si es que hay impactos ambientales, la mitigación de los mismos. Las razones de éxito o fracaso del proyecto. El contexto político en Sudamérica depende mucho del brazo político, de que un proyecto avance o no avance antes de que empiece su funcionamiento. A nivel Sudamérica también sabemos que generan los cambios de gobierno y variaciones de política o identificación de nuevas prioridades. En los años 90 en Ecuador, en 48 horas hubo 4 presidentes. Eso es un tema bastante puntual. Últimamente acá en Perú hubo cambio de presidente por temas de soborno. En Argentina la coyuntura política no está bien. En Venezuela todos sabemos lo que está pasando en Venezuela. Entonces todo este tipo de cosas conllevan a una no inversión privada extranjera.
porque en proyectos grandes siempre se necesita la inversión privada extranjera. Los cambios en relaciones comerciales con nuevas prioridades o modificación de condiciones de mercado, ¿sí? Dependiendo oferta y demanda. Entorno legal, institucional con aplicación de nuevos requerimientos o eliminación de los existentes. Si bien es cierto, la ley no es retroactiva, pero las nuevas leyes que van apareciendo, sí, pueden ayudar o no pueden ayudar a varios proyectos que ya estén iniciados en el camino, o que proyectos que no se han ejecutado. La inestabilidad de la naturaleza o generación de desastres que provocan cambios de escenarios. Lo que les decía, nosotros creemos, me refiero a los humanos, creemos que podemos manejar la naturaleza o estamos aprendiendo a manejar la naturaleza, sí, y se han venido abajo grandes proyectos de infraestructura iniciados o no iniciados, sí, por el tema de desastres naturales y también por desastres producidos. Las Torres Gemelas, desastres producidos que básicamente también generan riesgos ambientales y riesgos de inversión. Falta de diagnóstico adecuado, o sea, no hay un buen diagnóstico de lo que se quiere hacer, o no se cumple alguno de los parámetros o las preguntas puntuales que hicimos anteriormente. Y los cambios de tecnología, lo que acabamos de ver es de que la tecnología los últimos 50 años está avanzando a pasos agigantados. En este momento estamos teniendo clases en diferentes partes del mundo, estamos escuchando esta conferencia, me están escuchando, ojalá no se estén durmiendo en diferentes partes del mundo gracias a la tecnología. De aquí a un año no sé qué es lo que vamos a hacer, o de aquí a un mes ya vamos a tener, cada día va evolucionando la tecnología en bienestar en este caso en bienestar de la educación. Las evaluaciones deben tener conocimiento suficiente sobre las cuestiones, conceptos, políticas y procedimientos relacionados a estudios ambientales preventivos. Los estudios ambientales son siempre preventivos. Las herramientas de gestión ambiental preventivas, estudios de impacto ambiental, evaluaciones preliminares, son siempre preventivas. Hay otras herramientas que son correctivas. Una vez que, por ejemplo, los proyectos ya han ingresado en su fase de operación y no tienen herramientas o no han tenido herramientas actualizadas, también entran ahí estudios de impacto ambiental, adecuación de planes de manejo en función del proyecto que ya está sobre la marcha, que también hay. Los evaluadores deben tener conocimiento suficiente sobre las cuestiones, conceptos, políticas y procedimientos relacionados a estudios ambientales preventivos. Es decir, hay que tener información para el tema de los estudios de impacto ambiental preventivos, no correctivos. Tratar de ir un paso adelante de lo que pueda suceder con el proyecto para hacer un diagnóstico adecuado, sí, de lo que va a suceder, de los impactos ambientales que pueden generar dicho proyecto, y así ya tener listo un plan de manejo ambiental adecuado para esos impactos ambientales. Entonces, las necesidades básicamente apuntan a claridad y términos de referencia bien elaborados, lo que les dije hace unas 10-15 diapositivas, o sea, términos de referencia bien hechos, que de estos se encargan los representantes, técnicos representantes del Estado, técnicos ambientales representantes del Estado, que son los que elaboran los términos de referencia, para que nosotros en función de eso elaboremos la herramienta ambiental o elaboremos el estudio de impacto ambiental en función de lo que ellos nos solicitan y en función de la caracterización que ellos han dado a dicho proyecto. En el caso de Perú, este puede ser declaración de impacto ambiental o evaluación preliminar, puede ser estudio de impacto ambiental desarrollado o estudio de impacto ambiental detallado. Análisis de impacto enfocados adecuadamente con un equipo bien constituido que aborde las cuestiones claves. El equipo bien constituido es el equipo multidisciplinario que acabé de detallarles. Un ambientalista, un geólogo, un biólogo, un sociólogo, sí, y un abogado. Mitigación con medidas de acuerdo a las necesidades reales y que no necesariamente dependan de
de ejemplos de patrones. Todos los impactos, todos los estudios de impacto ambiental o las herramientas de gestión ambiental preventivas son diferentes para cada proyecto. Son totalmente diferentes para cada proyecto. Si bien es cierto, tienen la misma columna vertebral, sí, pero son diferentes para cada proyecto. Cada área de proyecto tiene características diferentes. Pueden tener similares, sí, pero cada proyecto es un proyecto totalmente diferente, y en especial para la elaboración de un estudio de impacto ambiental. Indicadores de buenas prácticas que nosotros debemos tomar en cuenta como profesionales o como futuros profesionales o como manejadores de recursos, que es planificar la EIA en la etapa de idea del proyecto. O sea, ya en la idea del proyecto ya debemos estar haciendo en nuestra cabeza una evaluación preliminar. Utilizar la información y los recursos técnicos disponibles. Ahora con la tecnología existe de todo y para todos. Utilizar experiencias relevantes y expertos locales. Sí, hay que tratar de, si no hay expertos locales, hay que tratar de nosotros, sí, hacernos expertos en temas ambientales, sí, para nosotros encabezar el equipo multidisciplinario. Asumir la responsabilidad por el tema ambiental, sí, no solamente como profesionales, sino también como personas, y preparar los términos de referencia y contratar el EIA. Los términos de referencia, en caso de la autoridad competente, contratar el EIA en caso de nosotros, como manejadores de recursos. Toda esta información necesariamente tiene que estar siendo evaluada, ¿sí?, en diferentes tramos, hacer un seguimiento, como revisar el trabajo en momentos claves, determinación del alcance, la evaluación preliminar que les hablé, evaluación de los impactos significativos, propuestas de medidas de manejo de los impactos, preparación e implementación del plan de manejo ambiental. Destinar tiempo y recursos para el seguimiento de las autoridades ambientales, implementar las medidas ambientales, realizar el seguimiento y supervisión, obtener productos ambientales dentro de un plazo del proyecto. Incluir habilidades ambientales en el equipo del proyecto, contactar con anticipación las partes interesadas y afectadas, garantizar que las medidas ambientales sean incluidas en los costos del proyecto, es decir, que dentro del presupuesto esté el plan de manejo ambiental. Pues bien, en los EIA, dentro de la información necesaria para evaluar, hay que incluir medidas ambientales en todas las acciones, licitaciones y en contratos con terceros. Es decir, nosotros podemos estar en diferentes lugares, sea como especialistas contratados o como el especialista que va a contratar el equipo multidisciplinario o como el especialista que de alguna forma puede elaborar los términos de referencia. Evaluación de la significancia al juzgar la mejor decisión sobre la aceptabilidad de impacto antes y después de la mitigación. Esto quiere decir con sus impactos ambientales medianos, no leves. Revisión de la calidad al verificar por sí mismo cuando sea posible obtener la ayuda de un experto. Si nosotros no podemos, dependiendo de la categorización del estudio, si nosotros no podemos realizar ese estudio o tenemos incongruencias en ese estudio, hay que contratar a personas especializadas. Empezar temprano, ¿sí?, antes que el diseño esté muy avanzado, para hacer cambios sin buscar cuestiones ambientales irrelevantes, y entender, integrar y ser flexible, dando que es importante que se tenga una comprensión de las cuestiones ambientales en forma que sea adecuadamente incluidas las recomendaciones del diseño del plan de manejo. Para esto, y con esto vamos acabando, tenemos 5 principios básicos para el tema de los EIA o las herramientas de gestión ambiental. ¿Sí? Estos principios son aplicables para
básicamente para los estudios de impacto ambiental o para las evaluaciones de impacto ambiental o herramientas de gestión ambiental, básicamente, que son sinónimos. Pues bien, atención a los focos principales, es decir, es importante que la evaluación de impacto ambiental no trate de cubrir demasiados tópicos con excesivo detalle, sí, porque puede hacerse un plan de manejo demasiado tedioso. En el estado inicial, el alcance de los estudios de impacto ambiental deberán limitar solamente a los impactos ambientales más serios y de mayor posibilidad. Es decir, a los impactos ambientales que nosotros creamos que se van a generar o que más problemática nos den para el tema, ¿sí?, de su mitigación. Algunas EIA se presentan en largos y complicados informes que abarcan miles de páginas. Es decir, las herramientas de gestión ambiental o los informes o los estudios de impacto ambiental tienen que ser informes relativamente entendibles y fáciles de entender en su resumen ejecutivo. Como les dije, no todas las personas son manejadores de recursos, o no todas las personas son ingenieros ambientales, o no todas las personas son técnicos ambientales. Cuando se sugieran las medidas de prevención, es importante centrarse nuevamente solo en el estudio de problemas que ofrece la solución. Es decir, problema, solución, problema, solución. Impacto ambiental, mitigación. Impacto ambiental negativo. Es fácil desperdiciar tiempo considerando medidas que no son prácticas o totalmente inaceptables para los responsables del proyecto o para el gobierno. Es decir, hay que determinar cosas puntuales, las más sobresalientes, para evitar no gastar, sino invertir tiempo en lo que no se debería. Para comunicar las conclusiones sobre las evaluaciones de impacto ambiental o EIA, deben incluir un resumen de la información relevante de acuerdo a las necesidades de cada grupo involucrado en la toma de decisiones. Los datos que sustenten la información deben proveerse separadamente, o sea, información primaria, información secundaria, información terciaria. Principio 2. Involucre a las personas y grupos pertinentes. Plan de participación ciudadana, lo que les hablaba. Generalmente se requiere 3 tipos de participantes para un EIA. Aquellos que van a administrar y ejecutar el proyecto, usualmente un coordinador y un equipo de expertos. El equipo multidisciplinario, aquellos que pueden contribuir con ideas, hechos o puntos de vista, que pueden ser personas del área de influencia directa o dueños del proyecto, y aquellos que puedan autorizar, controlar o alterar el proyecto. En este caso, Ministerio de Medio Ambiente o el Ministerio del Ramo o la autoridad competente sobre temas ambientales en su país. 3. Relacione la información con las decisiones del proyecto. Debe iniciarse con suficiente anticipación para proveer información que mejore el diseño básico y debe avanzar paralelamente con las etapas de planificación del proyecto. En una secuencia típica, cuando el proyectista y el investigador aborden el concepto del proyecto y consideren posibles factores ambientales, cuando el proyectista esté buscando la ubicación del proyecto y rutas de acceso y consideraciones ambientales, ayuda el proceso de selección. Cuando los ingenieros están creando el diseño del proyecto, la EIA identifica normas y reglamentos para cumplir con los requisitos del diseño. Cuando se solicita la autorización del proyecto, se presenta el informe de la EIA y se da a conocer al público. Cuando el proyectista implementa el proyecto, se ejecutan las medidas de monitoreo y prevención consideradas en la EIA. Básicamente, tiene que ver los técnicos ambientales, el equipo multidisciplinario, el dueño del proyecto, el programa de participación ciudadana dentro del área de influencia, si es que se lo encuentra, ¿sí? Y en función de esos 3 actores o de esos 3 participantes se lleva a cabo este principio para el manejo de ella. No se olviden que las herramientas de gestión ambiental son documentos públicos y documentos juramentados. Todo lo que ustedes detallen en una herramienta de gestión ambiental es un documento juramentado que se tiene que llevar a cabo. Es decir, si por ejemplo en el plan de manejo de gestión ambiental de un estudio de impacto ambiental X dicen que van a sembrar 5 millones de árboles, tienen que hacerlo, porque es una declaración jurada. El principio 4,
presente opciones claras para la administración de impactos y para una adecuada administración ambiental. Para ayudar a quienes toman decisiones, la EIA debe diseñarse de tal forma que presente opciones claras para la planificación e implementación del proyecto y debe incluir los posibles resultados de cada opción. Por ejemplo, para mitigar impactos adversos, la EIA puede proponer tecnologías para controlar la contaminación, reducir o tratar y exponer residuos, concesiones o compensaciones para los grupos de afectados. En otros casos, un plan de manejo adecuado en donde tenga actividades que representen lo que básicamente la comunidad necesita, el medio ambiente con sus impactos ambientales y sus actividades realice mitigación de los mismos, y la concesión o compensación de los grupos afectados, básicamente si es que una cantidad de habitantes tiene que ser desalojada a algún otro lugar, tiene que ser una compensación adecuada a la realidad. Para posibilitar la compatibilidad ambiental del proyecto, la EIA puede sugerir varios lugares de ubicación, lo que acabo de decirles, cambios de diseño y operación del proyecto, limitaciones a su tamaño inicial y crecimiento, identificar programas que incrementen los recursos locales y la calidad del ambiente. O sea, en otras palabras y en términos genéricos, evitar el mayor deterioro posible del medio ambiente, si es que es posible, valga la redundancia, en proyectos de explotación, en cualquier tipo de proyecto, ver si el proyecto se lo realiza en etapas para facilitar la regeneración, ¿sí? Para facilitar la regeneración natural, dependiendo del proyecto, insisto, ¿sí? Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5. Iniciamos con la etapa 1, avanzamos a la etapa 2 y se recupera la etapa 1. Avanzamos a la etapa 3 y se recupera la etapa 2 y la etapa 1. Avanzamos a la etapa 4 y así sucesivamente. Para asegurar que la implementación del proyecto preserve el ambiente, la EIA puede prescribir, monitorear programas o supervisar los impactos en forma periódica, planes de contingencia para la medida de control, la participación de la comunidad en decisiones posteriores. Esto incluye dentro del plan de manejo, sí, que básicamente son actividades de monitoreo, suelo, agua, aire. Por ejemplo, el monitoreo de un río antes, durante y después de la ejecución del proyecto, con parámetros que nos da la Organización Mundial de la Salud o parámetros de suelo, agua, aire que nos dan las autoridades competentes en nuestro país. En función de esos parámetros, tener un monitoreo cada 3 meses, cada 6 meses, dependiendo de la necesidad del proyecto y dependiendo del plan de manejo ambiental que nosotros describimos en el estudio de impacto ambiental. Estos monitoreos deben ser hasta la fase de abandono del proyecto. Es decir, hay que separar, sí, hay que decirlo así, hay que separar un dinero, como dirían nuestras abuelitas, hay que separar un sencillo para el plan de monitoreo durante todo el tiempo que dure el proyecto, sean 5, 10, 15, 20 años, ¿sí? Asumiendo también teniendo un plan de contingencias en función de que un parámetro de monitoreo o un cuerpo de monitoreo, un cuerpo de agua, por ejemplo, se haya contaminado o exceda sus límites permisibles o sus máximos permisibles. Esto hay que tener un dinero, sí, para recuperar ese cuerpo de agua. Hay que prever, en otras palabras, las contingencias que pueden presentar. Y el principio 5, con este terminamos, no se duerman, ¿sí? Provea información que pueda ser utilizada por quienes toman decisiones. El objetivo de la EIA es asegurar que los problemas ambientales sean previstos e identificados por quienes toman decisiones. Para lograrlo, los responsables de la toma de decisiones deben comprender a cabalidad las conclusiones de la EIA. La mayoría de quienes toman decisiones no usan información, por muy importante que ésta sea, a menos que la presente en términos y formatos inmediatamente accesibles. Establezca brevemente los hechos y predicciones sobre los impactos y comente sobre la credibilidad de esta información y resuma las consecuencias de cada una de las opciones propuestas. Describa
con la terminología y vocabulario que emplea quienes toman decisiones y la comunidad afectada por el proyecto. Presente los resultados más importantes en un documento conciso respaldado por materiales de apoyo en forma separada cuando sea necesario, y haga que el documento sea fácil de leer y usar, incluyendo ilustraciones donde sea posible. En resumen general, y para terminar, las herramientas de gestión ambiental o los estudios de impacto ambiental preventivos, estos tienen que ser detallados de tal forma o de tal manera que sean entendibles para cualquier persona que desee tener acceso al mismo. Si dentro de un área de influencia hay una comunidad que habla un idioma X y ellos tienen el derecho a saber qué es lo que va a pasar dentro de su comunidad o en su área de influencia de su comunidad, esto debe ser transcrito, ¿sí?, o traspasado, ¿sí?, o informado, ¿sí?, en su idioma. Si tienen que de alguna manera hacer bocetos, dibujar, prestar, transcribir también en su idioma, tienen que hacerlo. ¿Sí? Esto es según ley, esto es según normativas legales no nacionales, sino normativas legales internacionales, para mejorar el tema de las relaciones comunitarias que siempre dan de qué hablar a nivel mundial. Pues bien, muchas gracias. Eso es todo. Les estaremos enviando a todos los que se han quedado acá hasta el último. Sí, espero no se hayan dormido. Le estaremos enviando diapositivas, enlaces de YouTube. El que esté interesado, estaré enviándole el libro que saca la ONU cada 2 años de problemáticas ambientales a nivel mundial en áreas de influencia directa en comunidades nativas. Les informo que este es el último curso o la última conferencia, el último audio video, por llamarlo así, sobre introducción a los estudios de impacto ambiental. Espero les haya servido. Hay algunos alumnos que nos han solicitado certificación. Lastimosamente no podemos entregarles certificación porque es un curso gratuito. Si les entregaríamos certificación, incluiría un costo administrativo. El tema de la firma, el tema de la impresión, el tema del envío tendría que ser un costo simbólico. Voy a conversarlo con el área administrativa, ¿sí? De todas formas, muchas gracias a todos. Según nuestra plataforma, ahí se han quedado dormidos unos pocos, pero la mayoría está atenta. Estamos con 190 colegas, como yo les digo, 190 manejadores de recursos. Está acá, voy a nombrar unos pocos. Está acá Juan Carlos Heredia, está acá Byron Coronel, está acá Ivana Segura, Byron Coronel desde Ibarra, Ibarra, Ecuador, un ex colega. Está Zairo Osorio, también desde Colombia. Está acá también Ivana Segura Reyes desde Perú. Está también acá María Luisa Anangonó desde Bolivia. Bueno, puedo tardar toda la noche. En conclusión, muchas gracias a todos. Muchas gracias a ForGreenSat por confiar en nosotros. Muchas gracias a NIB Asesores. Muchas gracias también a Ideas Perú. Y muchas gracias a Emprende con Brenda. Estaremos en los próximos días lanzando cosas bastante interesantes en nuestra plataforma virtual. Cursos completos sobre estudios de impacto ambiental, en donde tendremos una plataforma virtual con toma de exámenes, con toma de pruebas, con talleres participativos. Les adelanto un poquito, con una duración de 36 horas aproximadamente, básicamente con certificación, como la mayoría de ustedes nos han estado solicitando. Tendría un costo,
Sí, igual por las redes sociales vamos a informarles todo. Lo que les pido de favor, los cursos gratuitos van a seguir, pero les pido de favor que le den like a nuestras diferentes redes sociales, YouTube, Twitter, Facebook. Nos sigan en nuestras redes sociales, ¿sí? Y compartan también en las diferentes redes sociales que ustedes manejan. Pues bien, sin más, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias Sudamérica, porque estamos a nivel de Sudamérica. Y nuevamente, hasta la próxima. Y como siempre digo, hay que poner el hombro para que este mundo sea un mundo mejor, un mundo más verde. Muchas gracias.